Bienvenidos a Canal Paranormal Argentina. No olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y compartir. Esto me ayuda a seguir creando contenido. Suscribirte al canal es completamente gratis. Soy Roberto Martínez, muchas gracias por tu apoyo. El horror en Ocean Avenue. En 1977, un libro sacudió al mundo. No era solo una novela, era una advertencia. 4 años antes, El Exorcista había abierto una grieta entre el cine y lo sobrenatural, transformando el miedo en fenómeno cultural. El público, antes escéptico, empezaba a mirar el terror con otros ojos. Ya no era un género menor, era un espejo de nuestras pesadillas más profundas. Pero lo que estaba por llegar iría aún más lejos. Hayan Son fue el autor de una obra que no hablaba de una niña poseída, sino de una casa entera doblegada por fuerzas inhumanas. Un hogar devorado por lo inexplicable. Apenas 65.000 palabras, y suficientes para helarte la sangre. Nada de introducciones extensas. Desde las primeras páginas, el lector caía sin red en un infierno doméstico, paredes que sangraban, entidades deformes, portales a lo desconocido. Y lo más perturbador, bajo el título del libro, una línea simple pero letal decía: basado en hechos reales. Hoy te damos la bienvenida a este especial en profundidad, donde vamos a explorar cada rincón de uno de los casos más escalofriantes jamás adaptados por el cine, la literatura y la televisión. El caso Amityville. Un relato donde la oscuridad humana y lo paranormal se entrelazan de forma tan ambigua, que cada nueva teoría abre más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en el 112 de Ocean Avenue? ¿Cómo se gestó el mito? ¿Qué misteriosos asesinatos marcaron el inicio de la pesadilla? Hoy vamos a descender hasta la raíz misma del horror. Y si te gustan estos especiales largos, como el que hicimos de Columbine, te invitamos a comentar la palabra especiales. Si superamos los 1000 comentarios, ya sabes, se viene otro capítulo, quizás uno entero sobre los Warren y todos sus casos. La noche que Amityville perdió la paz. 13 de noviembre de 1974. Ronald Butch DeFeo Jr., un joven de 23 años, irrumpió temblando en su bar de confianza en Long Island. El rostro desencajado, las manos sudorosas, los ojos vacíos. Había algo distinto en él esa noche. Más que miedo, era un vacío abismal. Creo que mataron a mis padres, fue lo único que logró decir antes de derrumbarse. Los clientes, que lo conocían bien como un joven problemático, sí, pero también servicial y de buen corazón cuando estaba sobrio, lo siguieron hasta su casa. Caminaban con el estómago apretado, entre susurros y dudas. Pero al llegar al número 112 de Ocean Avenue, el silencio se volvió absoluto. La escena que encontraron fue imposible de olvidar. Sus padres estaban sin vida, acostados boca abajo, tapados con sábanas. Había sangre, demasiada sangre. Y el hedor a pólvora apenas comenzaba a flotar en el aire. La casa, de día elegante y señorial, esa noche había mutado. Esa noche, la casa despertó. Lo peor estaba por venir. Uno a uno, los cuerpos de los hermanos de Bush fueron apareciendo. 4 niños. 4 disparos. 4 vidas que alguien, quizá alguien de dentro había decidido arrebatar. Bush lloraba, gritaba, pedía explicaciones. La policía llegó y lo tomó como testigo. Nadie imaginaba que, horas después, él mismo se convertiría en el principal sospechoso. Las primeras grietas del testimonio. En el patrullero, Bush hablaba sin parar. Nadie le preguntaba nada y, sin embargo, repetía la historia una y otra vez, con pequeñas contradicciones que no pasaron desapercibidas para los agentes. Al llegar a la comisaría, redactó varias páginas contando lo ocurrido, pero pronto surgieron detalles oscuros. Preguntaba con insistencia por los seguros de vida. Parecía más interesado en las consecuencias financieras que en el dolor. Y, lo más escalofriante, terminó confesando. No sé qué pasó. Una vez que empecé, no pude parar. Les disparé uno por uno. Fue él quien indicó dónde había arrojado el arma. Y allí estaba. Con sus huellas, motivos, sospechas y secretos. ¿Venganza contra un padre abusivo? ¿Adicción descontrolada? ¿Deseo de cobrar un seguro millonario? Se habló de todo. Incluso de incesto. Incluso de posesión demoníaca. ¿Fue solo un crimen familiar? ¿O la apertura de algo más grande? ¿Acaso las sombras ya habitaban en Amityville, mucho antes de la primera bala? Amityville, los secretos ocultos tras las balas. El incidente en la comisaría no pasó desapercibido. Ronald DeFeo Sr., furioso y desencajado, acusó a su propio hijo de mentir.
Aquel cruce cargado de tensión entre padre e hijo no solo fue presenciado por los oficiales, sino también por otros testigos que jamás olvidarían ese momento. Para muchos, fue la prueba definitiva: Bush odiaba a su padre, y su padre lo odiaba a él. Algunos vieron ahí el final del misterio. Un crimen impulsado por odio, abuso y conflictos económicos. Caso cerrado. Pero desde una de las más repetidas era: ¿cómo es posible que Bush ejecutara a 6 miembros de su familia, uno por uno, sin que nadie se despertara entre disparo y disparo? Cuando se le consultó al respecto, DeFeo Jr. ofreció una explicación simple: había drogado a todos antes del ataque. Les había suministrado somníferos, dijo. De ese modo, cuando apretó el gatillo, todos ya estaban profundamente dormidos. Era una respuesta, pero no era cierta. Las autopsias demostraron que ninguno de los cuerpos contenía rastros de sedantes. También se especuló con el uso de un silenciador. Nunca apareció uno. Y los vecinos, pese a la cercanía, no escucharon disparos. Ni un solo ruido. Nada. El relato de Bush comenzaba a resquebrajarse. Y con cada nueva declaración, el rompecabezas parecía tener más piezas de las que encajaban. El fantasma de la mafia. Fue entonces cuando surgió una teoría que, en un primer momento, parecía delirante. Bush afirmó que su familia tenía vínculos con la mafia. Los detectives levantaron una ceja y empezaron a investigar. Lo que descubrieron fue sorprendente. El patriarca DeFeo había tenido conexiones con círculos criminales durante su juventud. Pero lo más impactante llegó del lado materno. El abuelo de Bush había sido socio de nada menos que Carlo Gambino, jefe de una de las 5 familias del crimen organizado de Nueva York. Pruebas no faltaban: fotografías antiguas, diarios personales, registros ocultos que hablaban de un pasado más que turbio. Según Bush, su familia recibía encargos siniestros: mover cadáveres, deshacerse de cuerpos, cumplir favores que no se podían rechazar. Él aseguraba que más de una vez habían querido cortar lazos con ese mundo, pero el precio por decir no era demasiado alto. Quien desobedece una orden de la familia, desaparece. ¿Un ajuste de cuentas? La teoría de un ajuste de cuentas mafioso cobró fuerza. Incluso algunos abogados comenzaron a inquietarse. ¿Y si los asesinatos eran solo la punta del iceberg? ¿Y si había algo mucho más oscuro detrás? Bush afirmó que había asumido toda la culpa por miedo a represalias. Según él, su propio tío abuelo, Peter DeFeo, ligado a la familia genovese, lo habría amenazado de muerte. Sin embargo, la historia pronto se desmoronó. No había pruebas sólidas. Los giros en sus declaraciones eran cada vez más contradictorios. Y los códigos de honor mafiosos, según expertos, jamás habrían permitido el asesinato de niños. La teoría del complot se esfumó tan rápido como había surgido. ¿No actuó solo? Años más tarde, una nueva revelación sacudió el caso. Bush volvió a confesar, pero esta vez dijo que no había actuado solo. Afirmó haber contado con ayuda. Y aunque nunca reveló nombres con certeza, esta versión fue considerada por varios investigadores como una de las más coherentes. 2 atacantes, decían, explicarían por qué ninguno de los miembros de la familia se despertó. Explicaría la precisión, el silencio, la brutalidad sistemática. Rumores no faltaron. Se habló de armas adicionales halladas cerca de la escena, de sombras que alguien habría visto esa noche moviéndose en los alrededores, de pactos oscuros y silencios pagados con sangre. El nombre de Dawn, la hermana y la teoría familiar. Entonces apareció otro nombre, Dawn, la hermana mayor de Bush. Según una nueva versión, una de las más siniestras y populares, ella habría sido la verdaderamente detrás de la masacre. Bush relató que Dawn estaba harta del maltrato, cansada de una madre cómplice y de un padre violento. Le habría propuesto a su hermano un plan: eliminar a sus padres. Él aceptó. Ella mantendría a los hermanos encerrados mientras Bush hacía el trabajo sucio. Pero algo salió mal. Al volver, Bush descubrió que Dawn había asesinado también a sus hermanos. Él, fuera de sí, la mató a ella. Luego montó toda la escena para que todo pareciera obra de un único atacante. Era una historia espeluznante, pero había algo más. Esta versión se cruzaba con otra teoría aún más oscura: la posible relación incestuosa entre Bush y su hermana. ¿Y si ambos querían cortar de raíz un árbol genealógico enfermo? ¿Y si el crimen fue el desenlace brutal de un pacto de sangre? La oscuridad sigue latente. Nada de esto pudo probarse con certeza. Cada versión abría una puerta hacia un infierno distinto. Cada mentira tejía nuevas capas de un misterio sin fondo.
Y así, lo que comenzó como un caso de asesinato múltiple, se transformó en una espiral de conspiraciones, secretos familiares, pactos de silencio, y la sospecha eterna de que, quizás, Bush DeFeo nunca estuvo solo. Entre los cuadernos de clase de Dawn se halló una canción escrita con su puño y letra. El título era macabro, inquietante, The Night de DeFeo's Died, L. Ronald, conocido ya en medios y documentos como B.Che, aseguró que el asesinato de sus padres fue planificado junto a un amigo que huyó aterrorizado al ver el resultado. Esta nueva versión ganó fuerza gracias a un escritor que alegó haber entrevistado al supuesto cómplice. Pero el escándalo no tardó. Desde la prisión, B.Che demandó al autor y a su exesposa por difamación. El caso, una vez más, se hundía en su propia sombra. Pero entonces llegó el golpe dramático de la defensa. Voces en la oscuridad. El abogado de B.Che, William Beber, tenía un as bajo la manga. Cuando la fiscalía arrinconó al acusado, este cambió el tono de su voz y miró hacia el vacío. No fui yo. Fue una voz. Una voz demoníaca. No podía ignorarla. Era una historia que parecía sacada de un guión de cine. Una voz cavernosa, grave, que le ordenaba matar. B.Che se aferró a esa idea con desesperación. Pero el tribunal no le creyó. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, 150 años en prisión. Cumpliría apenas una parte de esa sentencia. En marzo de 2021, murió en el centro correccional de Sullivan. La causa de su muerte nunca se reveló. Su cuerpo fue incinerado en silencio. Y sin embargo, lo más escalofriante apenas estaba comenzando. La casa de los 28 días. William Beber, el abogado de B.Che, recibió una notificación. Solo cobraría sus honorarios si lograba vender la casa. Y fue entonces cuando puso su mirada en esa vivienda maldita, una mansión victoriana ubicada en Ocean Avenue, que aún parecía suspirar el eco de los disparos. 14 meses después de los asesinatos, una nueva familia cruzaba el umbral, George y Kathleen Lutz, junto a sus 3 hijos. Para ellos, fue una ganga. El precio era ridículamente bajo, y la casa, un sueño. Nadie les dijo lo que había ocurrido. O eso aseguraron. La primera noche todo cambió. Con el sol ya caído, el frío invadió las habitaciones sin explicación. Ruidos extraños llenaron los pasillos. Pasos, uñas en las paredes, crujidos que parecían quejas. El perro de la familia ladraba al vacío con el pelaje erizado. Lo atribuyeron al estrés del cambio. Pero las señales eran cada vez más claras. Algo no quería que estuvieran allí. Una amiga le sugirió bendecir la casa. Un sacerdote acudió con agua bendita. Apenas cruzó el umbral, una voz gutural lo atacó. «Lárgate». Esa misma noche cayó enfermo. Nunca más volvió. El sacerdote, años después, se contradeciría una y otra vez. ¿Había estado ahí o no? La transformación de George. En menos de una semana, George Lutz empezó a cambiar. Perdía el apetito, sufría insomnio, dolores de cabeza y pensamientos oscuros. Se quedaba absorto frente al fuego, como hipnotizado. Caminaba por la casa a las 3:15 de la madrugada, la hora exacta de los asesinatos. Ya no era él. La casa lo devoraba. Su hija menor hablaba de un amigo imaginario, un cerdo gigante con ojos rojos. George los vio también. Las paredes supuraban un líquido verde, luego negro. Las moscas llenaban los cuartos incluso en pleno invierno. Una habitación secreta, pintada de rojo y sin ventanas, exudaba un hedor imposible. El perro aullaba al verla. Huellas inhumanas aparecían en la nieve. Las puertas saltaban de sus bisagras. Katie, una noche, sintió que unas manos invisibles intentaban arrastrarla. Los Lutz estaban atrapados en una pesadilla. Un suelo maldito. Se decía que antes de los DeFeo, aquel terreno ya estaba maldito. Algunos hablaban de un antiguo cementerio indígena, otros de rituales satánicos. Se mencionó a John Ketchum, un supuesto brujo expulsado de Salem que habría sido enterrado en el sótano. Todo eso importaba poco ya. La casa tenía vida propia. Y se alimentaba del miedo. Los Warren. En marzo de 1976, los Warren, Ed y Lorraine, los investigadores paranormales más famosos del mundo, entraron a la casa con un equipo de televisión. Sintieron de inmediato el peso invisible de la maldad. Lorraine, medium, colapsó emocionalmente al entrar a la antigua habitación de Ronald. Ed sentenció: «Esta casa no necesita permiso. Esta casa elige». Durante la investigación, una cámara capturó una imagen imposible. Un niño de pie en el pasillo, con los ojos blancos, mirando directo a la lente. No era un hijo de los Lutz. La familia ya se había marchado, abandonando incluso sus pertenencias.
¿Quién era ese niño? La imagen nunca fue desmentida. El libro que encendió la maldición. Hyan Son, un escritor frustrado, entrevistó a los Lutz durante más de 45 horas. De ese material nació The Amityville Horror, una obra que redefiniría el terror. Más de 10 millones de copias vendidas. Traducciones en todo el mundo. Pero la maldición no se detuvo. Periodistas sufrieron accidentes, enfermedades súbitas, incendios. Un manuscrito sobrevivió ileso a las llamas. Anson mismo sufrió un infarto el día que decidió escribir el libro. Lo escribió desde una cama de hospital. La historia se transformó en película. Y aunque los nuevos dueños prohibieron filmar en la casa real, la leyenda ya era imparable. Conclusión: una casa que nunca olvida. Amityville no es solo una historia de fantasmas. Es un eco oscuro de lo que ocurre cuando la energía del dolor, la tragedia y la maldad se impregna en un lugar. Aquel hogar no solo destruyó a una familia. Se convirtió en un vórtice que arrastró a todo aquel que intentó entrar, contarla o entenderla. Porque hay lugares donde el horror no muere. Solo duerme, esperando que alguien más cruce la puerta. El horror de Amityville, la historia que jamás nos dejó ir. La película de Amityville Horror, profesional a Graviollo. Mientras tanto, el estudio alimentaba la leyenda. Rumores de maldiciones en el set, accidentes inexplicables y apariciones fugaces envolvían la producción. Aunque los actores se lo tomaban con humor, la atmósfera que rodeaba la película era espesa, como si la propia casa se empeñara en seguir viva. Lo que siguió fue una avalancha imparable. Secuelas, precuelas, parodías, reinicios. Amityville si conviene. Según Weber, todo había comenzado con una simple propuesta editorial, un libro titulado Con el demonio a mis espaldas. ¿Podía ser cierto? Había nacido de Amityville Horrorco. Con el paso de los años, muchas de las afirmaciones de los Lutz comenzaron a desmoronarse. Nadie más que viviera en la casa después de ellos reportó fenómenos extraños. La policía nunca recibió denuncias. Los registros climáticos demostraron que no había nieve el día que afirmaron haber visto huellas demoníacas. Incluso las tribus indígenas locales negaron que aquel terreno hubiera sido utilizado para prácticas inhumanas. Algunos sostienen que simplemente no podían pagar la hipoteca. Que el verdadero demonio era financiero. De hecho, George y Kathy Lutz se separaron en los años 80, pero nunca se desdijeron de lo que contaron. George llegó a registrar The Amityville Horror como una marca. Como si supiera que lo que habían vivido no era solo una experiencia, era una franquicia. Uno de sus hijos continúa afirmando que todo fue real. El resto prefiere guardar silencio. Los Warren, hoy figuras emblemáticas del cine de terror moderno gracias a sagas como El Conjuro, Ella. La respuesta permanece enterrada, quizás bajo los cimientos de la infame casa de Ocean Avenue. Hoy, la propiedad ha sido modificada, su número cambiado, su fachada pintada. La ciudad de Amityville prefiere olvidar. No aparece en guías turísticas, ni es parte del recorrido oficial. Pero no importa cuánto intenten borrar su historia. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.